Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen lo que sea, como decimos en las emisiones de Gente Común. Estamos de nuevo transmitiendo desde acá, desde la ciudad de Los Mochis, con estos enlaces que cuando cabe la posibilidad lo hacemos a diferentes partes del mundo, agradeciendo a la hipercomunicación que hoy tenemos como una posibilidad de contacto muy amplio. Y hoy nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina, y saludando a una persona que nos va a compartir muchísimas cosas y que se va a ir describiendo a sí mismo conforme avanzamos en esta charla. Él es Javi en Buenos Aires. Antes que cualquier otra cosa, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias por invitarme aquí. Espero que sea un espacio donde todos aprendamos algo. Claro que sí, por eso nos acercamos y cualquier cosa, como siempre, ahí estamos en contacto y la gente que nos puede escuchar o ver en las diferentes plataformas. Yo acostumbro cuando invito por primera vez a alguna persona o algún integrante de algún colectivo a este tipo de entrevistas, siempre una especie de pequeña reseña, ¿no? Vos estás en Buenos Aires, ¿cuál es tu oficio, digamos, legítimo y cómo llegaste ahí? Ok, bueno, mi nombre es Javier Ignacio Taniguchi, soy psicólogo, tengo 30 años, mis 4 abuelos son japoneses, nací en Buenos Aires, Argentina, sí. Y sigo aquí. Y llegué acá por esencialmente muchas cosas. Yo decidí ser psicólogo como una excusa para poder dar clases de meditación en su entonces. Sí. Yo cuando tenía 15 años estaba muy angustiado en la escuela, solía ir 12 horas al día, estudiar para ser técnico electrónico. De hecho, me recibí de técnico electrónico y encontré mucha paz meditando. Entonces, eso me hizo mucho ruido. Entonces dije, bueno, ¿a qué me dedico una vez que termino el secundario? Toda mi familia son médicos, qué sé yo. Bueno, estudio medicina, a ver de qué trata el asunto. Y en el proceso me di cuenta que lo mío tenía más que ver con la salud mental, el estudio de la mente. Mi curiosidad genuina me llevaba a eso. Entonces terminé decidiendo después de unos cuantos años estudiar la carrera de psicología. Fue como todo un proceso de prueba y error y trabajar diferentes cosas. Y ahí fuiste como que presentí que decías esto tenía que ser o hacia allá iba, ¿no? Hiciste una mención como yo iba a la ingeniería o como que ya tenías algo predispuesto y hubo como una bisagra, ¿no? En algún momento, supongo que en ese autodescubrimiento. Exactamente, porque yo soy una persona muy nerd. ¿Ok? 5 años que tengo, anime, jueguitos, o sea, soy una persona de ese estilo, ¿sí? En lo general, en la matemática y en ese tipo de cosas, nunca me fue particularmente mal. ¿Ok? Entonces, si era bueno en eso, de hecho, trabajé como técnico electrónico. En mi primer trabajo, trabajé en un lugar donde se hacían todos los abastecimientos integrales a hospitales. Tenía que reparar y hacer la instalación de analizadores de sangre. Y yo estudié eso, vine un ingeniero de Estados Unidos, o sea, me dedicaba y me iba bien. Pero lo que a mí me pasaba, y quiero compartir esto porque creo que resuena con la audiencia. Yo lo hice porque no sabía qué hacer, había que trabajar, ¿sí? De alguna manera me consideraba bueno, pero yo en el taller tenía una angustia terrible, existencial. Decía, ¿qué hago acá? Mi vida no es esto. ¿Qué hago yendo a este laboratorio? O sea, no me interesa saber el analito del TSH, que es, por ejemplo, bueno, la tiroides, la sangre, qué sé yo. A mí es como que fantástico, pero no es mi pasión. Yo estoy para otra cosa. ¿Sí? Yo quería compartir un poco más, tener charlas más genuinas como la que tenemos ahora, donde uno pueda hablar con sinceridad o explorar ciertas cuestiones, que eso es lo que a mí me atrae, el misterio de la mente, el entender al otro, entenderme a mí. Y yo estaba en el sur, estaba en cualquier lado, mi norte era otro. Entonces con prueba y error me fui dando cuenta, y debe ser por acá, de esta forma, quizás esto no es lo mío. Fue todo un proceso así. Entiendo quizá un poco por buscar el lado de las humanidades, ¿no? Como bien lo dices, te defendías bien con las matemáticas, como también acabas de describir esta relación con la ingeniería, a lo mejor la cuestión de la mente. Y creo que hay mucho de eso también en ti, de tu herencia de Oriente, ¿no? ¿O me equivoco? Debe de haber en la familia, en el entorno, ¿no hay mucho de eso? Bueno, mi padre es técnico electrónico, y yo la verdad que no estaba muy seguro de qué hacer. Para mí era como, bueno, un adolescente también, es como que sí, quiero llegar a hacer ciertas cosas en la vida, tenés el mandato familiar, viste, que tenés que tener una carrera, tenés que trabajar y qué sé yo, pero el cruce para mí vivirá de otro lado. Yo tengo un tío que es sacerdote budista también, ¿sí? Paréntesis. Entonces yo dije, bueno, para mí la posta es estar meditando todo el día. Pero también juego jueguitos, otras cosas, tengo una vida social, entonces era como uno o el otro y no encontraba la forma de conectar las dos cosas. No encontraba la forma de entenderme a mí lo suficiente como para poder manejarme en la sociedad. La respuesta de cuando uno se siente como que no encaja en ningún lado tiene que ver con una sucesión de pruebas y errores.
y cierta sinceridad de cuestionarse a uno mismo de, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero? Esa parte está acercando a lo que comentábamos previo a la charla, porque ya habíamos tenido algún intercambio de palabras, tanto en chat como en esta grabación, Javi y su servidor. Habíamos dado esta cuestión previa, ¿no? De hablar un poco de lo que es la identidad frente a la colectividad. A lo mejor frente, usar la palabra frente como si fuesen cosas opuestas, no sea lo más correcto, pero se entiende mucho desde esa parte. Yo creo que ya entrando en este tema y toqueteando lo que bien decías, ese autodescubrimiento va por ese camino, supongo, ¿no? El autodescubrimiento es la búsqueda de la identidad y al mismo tiempo lo mencionaste, yo tengo mi vida, dijiste, no, o sea, yo también me relaciono con gente, creo que eso nos pasa a todo el mundo. ¿Cómo sugieres, no, tener ese tipo de búsquedas? Ok, esto es muy interesante lo que traes. Aclaro también para los que no me ubican, yo me dedico a streamear, si hago streamings en Twitch. Mi proceso puede servirles. Originalmente, cuando yo tuve mi matrícula como psicólogo, hasta entonces trabajaba en una clínica psiquiátrica, ¿sí? Enfermedades mentales severas. Tampoco era lo mío, era parte de mi exploración. Y cuando tengo la matrícula, dejo de ser asistente ahí y decido poner mi consultorio, esa búsqueda de libertad, ¿sí? Puede tener mucho que ver con la identidad. Decido hacer streaming. Decido abrir un consultorio. Al principio era medio de juegos y qué sé yo, pero después a medida que fui ganando coraje y experiencia en poder hablar, lo fui transformando en un espacio donde las personas venían con sus consultas. Yo trataba de ayudarlos a explorar y encontrar la verdad, o al menos qué sería una mentira y cuál sería, como mencionabas antes, si el norte sería tu camino, hacia donde querés ir, cuál sería el sur al menos. Entonces, ¿sabes? Esto es el sur, bueno, claramente es para el otro lado. Y respecto a esto de encontrar el camino o qué sería lo individual y lo colectivo, la pregunta absolutamente fundamental, que es muy complicada de responder, es ¿quién soy yo? Sí. Como bastante profundo esto. Pero mínimamente podemos entender cuáles son las preferencias y tendencias de uno. Y dado que me dedico a la psicología clínica, yo he atendido y sigo atendiendo un montón de pacientes de diferentes áreas. Algunos son empresarios, otros tal vez son grandes y no terminaron el secundario, ¿viste? Diferentes personas con diferentes, realmente vidas muy distintas. El proceso de conocerse a uno mismo y el proceso de entender cómo manejarse en la sociedad es algo extremadamente complejo. Pero se puede simplificar si uno realmente ve el problema, si el problema está fuera o adentro. Y es una pregunta que suelo hacer bastante seguido. ¿El problema está fuera o está adentro? Paco, ¿vos qué opinás de lo que estoy hablando? Bueno, en este momento, ¿no? Lo que yo opino tiene que ser, yo siempre pienso que es una reflexión interna, ¿no? Pero no me quiero ir al extremo porque también podemos jugar, y a lo mejor me estoy yendo a otra cancha, ¿no? Pero podemos jugar al posmodernismo donde dices que todo es lo que uno piensa o claro, viceversa, claro. ¿No? A veces tengo ese tipo de charlas con amigos míos, ¿viste? ¿Sí? Son más, sí, es muy divertido. Y lo que tratamos de hacer, al menos en el consultorio, cuando una persona viene y está realmente angustiada y dice, bueno, a ver qué puedo hacer, tratamos de no llevarlo tanto al ambiente tan intelectual, ¿sí? Bueno, vamos a lo práctico. El problema, podemos decir, no tienen por qué creerme, no tienen que estar de acuerdo conmigo, no es necesario, pero sí, el problema definitivamente tiene un componente mental. Totalmente. El problema, de alguna forma, tiene un aspecto interno. Yo diría, es totalmente interno, pero bueno, es mi forma de verlo, pero tiene un componente interno, sin duda. La percepción, cómo encaro el problema. Si uno consistentemente se organiza y revisa eso, se ahorra un montón de problemas en la vida. Porque si el problema es la sociedad, si el problema es que te acepten en algún lugar, si el problema es que hoy está lloviendo, ¿cuál es la solución? ¿Llorar? ¿Gritarle a las nubes? ¿Qué hacemos? La solución tiene que venir de adentro. Es la única forma. Mientras menos dependes del mundo externo, mientras las expectativas son algo de lo cual vos tenés una visión más pragmática, no pones tantas condiciones para vos estar medianamente en paz. Entonces, bueno, ahí estamos empezando a organizar una buena vida, o una vida donde vos no tenés tantos conflictos internos. Y esto se asocia a todo esto que estamos hablando de la identidad y lo colectivo. ¿Okay? Porque por alguna razón uno quiere pertenecer a un grupo. Por alguna razón uno quiere llegar a ser alguien. En esa integración colectiva. Y habíamos también previo a esto, hago como esta reseña, pues para que vea la gente que tenemos como cierto bagaje que ya hemos compartido, pero suele verse en la sociedad grupos colectivos que ahora con esta ultra comunicación se genera como una especie, le diré, de vendimia colectiva, ¿no? O sea, este grupo te ofrece esto, este otro, hay gente como que se suscribe a varios, ¿sí? Entonces como que trata de cumplir con este y con aquel y termina generándose, me da la sensación por los jóvenes que termino de ver hoy, yo que ya estoy más viejo, que como que se disuelven, ¿no? En esa interacción multifacética de colectividades
y se terminan como vaciados. Igual estoy poniendo un panorama muy, muy extremo, ¿no? Pero suele pasar. Comprendo lo que decís. Esto es interesante porque hay un problema fundamental acá que es el de seguir a alguien. Voy a traer un ejemplo. Yo a veces atiendo personas que están en caminos tan extraños y tan distintos que no tienen comparación con nadie que tenga alrededor. Y en mi opinión, bueno, eso es en casos muy evidentes, pero en mi opinión y en mi visión, cada persona realmente es diferente. Así es. A veces más evidente, otras veces no. Si uno sigue a alguien para que te indique el camino de cómo debes vivir la vida o qué es lo correcto, qué está bien, qué está mal, ¿sí? Uno sigue a alguien, inevitablemente se dice el camino del otro. Es como pedirle el boleto ganador de la lotería a alguien. Uh-huh. Esto me funcionó, tomá. Ah, genial. ¿Y qué haces con eso? Nada, ya está. Eso le sirvió a él en un momento. Ahora vos, no sé. Y el tiempo cambia y las cosas cambian. Entonces, esta es la parte más complicada. Porque esto también lo veo mucho en estudiantes universitarios y estudiantes de secundario. La necesidad de encontrar el método, de encontrar el sistema que les funcione. Claro que uno no quiere reinventar la rueda, es comprensible, pero hay que entender que hay un gran costo al hacer eso. Hay un punto en el cual uno necesita descubrirse y entenderse a sí mismo. Y desde ahí ir viendo qué le funciona a uno. Entonces, tal vez me estoy yendo un poco de las ramas. Esto es más alto rendimiento. Si Roger Federer agarra la pelota y le pega, y le pega, y le pega de una forma, no le puede enseñar a otra persona a pegarla como Roger Federer. Porque él tiene una pegada especial. Tiene todo un recorrido único, una genética única. Es una intersección espacio-temporal, Federer, que no es replicable, que es él, ¿sí? Sí. Y aunque él tuviese un alumno, no podría enseñarle lo que él sabe, ¿sí? Entonces, lo que quiero llevar a esto es, hay un montón de cosas que se pueden enseñar, pero no todo se puede enseñar. Sin embargo, el camino del aprender es otra cosa. El aprendizaje es otra cuestión. Federer te puede enseñar a pegar la pelota, bueno, vas a aprender el tenis. Ahora, aprender a sacar todo tu potencial y llegar realmente a donde vos podés llegar, o sea, realmente arribar a ese lugar, bueno, es algo totalmente diferente y nadie te lo puede explicar. Ni Federer, ni Nalbandian, ni quién sabe. ¿Sí? Es imposible. Entonces, en todo lo que es alto rendimiento, si uno está obsesionado, por ejemplo, la productividad o llegar a ciertos lugares o estar en paz, ¿quién te va a enseñar eso? Bueno, nadie. Ese es el tema. Algo que también se puede sumar a eso que yo noto es que en esa búsqueda es invariable, o sea, pero totalmente invariable, que uno va a fallar porque uno va a intentar, ¿no? Intentar por aquí, intentar por acá. Como lo mencionaste con tu pequeña historia que nos contaste de vida, pues uno va buscando puertas y tocas en unas y otras, unas se abren y otras no. Y creo que eso también implica el que no haya un avance en esa búsqueda, que es el miedo a esos que casi les puedo decir mini fracasos, porque no es como que se tiren de un sexto piso, ¿no? ¿Crees que eso también tiene que ver con la protección que ofrece el colectivo o los colectivos que te dicen, bueno, aquí yo te vendo el método y te lo venden muy barato y puede ser un poco ese espejismo el que se compra? Es muy interesante esta charla, me gusta mucho porque me hace pensar bastante. Cosas que desde un ángulo que no lo estaba pensando. Lo que vos me comentás, esto del miedo, hay muy buenas razones biológicas por las cuales uno podría tener miedo a algo, ¿sí? El cuerpo humano podemos decir que está evolucionado, el cuerpo de, mamífero es reproducirse y sobrevivir. Y el miedo existe como para protegernos, para darnos la posibilidad de que estas dos cosas se logren, ¿ok? Y si vos no tenés trabajo, bueno, o sea, que aparezca un tigre y nos asesine es medio difícil hoy en día. Entonces el miedo es otro, el miedo es que te echen de un trabajo, el miedo es no ser aceptado por el clan, acá yendo de vuelta a lo de anterior. Uno no es aceptado por el clan, estamos hablando hace muchos años, si vemos una tribu africana, lo que sucede es que, bueno, tus chances de reproducirte bajan, tus chances de sobrevivir bajan, tus chances de abrigo bajan, tus chances de todo bajan. Si te enfermas, ¿qué pasa? Eso está dentro de nosotros. El miedo al rechazo es mortal y el mundo nuevo que vivimos, como bien mencionás, es algo diferente. Es algo muy distinto a lo que están enfrentando los chicos más jóvenes que nosotros. Te voy a traer un ejemplo, hablando de lo laboral. Uh-huh. Vamos a contratar a alguien. Necesitamos una persona que sea nuestra secretaria, digamos, o secretario, quién sabe. Hacemos la publicación, la persona viene, qué sé yo. Ah, mirá, es un buen currículum. Este es el nombre de la persona. Vamos a buscarla.
Eso es lo primero que pasa. No hay una búsqueda de Instagram de esa persona, a ver qué pasa en las redes. Es bastante interesante cómo, bueno, se explica algunas cosas. Hay índices, no sé, de chicas de 15 años, el grado de uso de Instagram, cómo se elevó, y el índice de depresión e intentos de suicidio. ¿Sí? O sea, cómo la salud mental está relacionada con el uso de las redes. Y cómo de alguna manera se va integrando tanto en nuestra vida, que en gran medida las redes en sí definen si tenés un trabajo o no, quizás. Total. Es bastante impresionante. Si sos aprobado por la mayoría, tenés mucho más chance de que te vaya bien. Entonces, hay una obsesión con esto de encajar. Pero ¿qué pasa? En esa obsesión, si uno la persigue demasiado, una parte muy inteligente de uno se aviva de que uno está siguiendo un molde, y esa parte que uno tiene no se banca mucho que te digan que no, o que te limiten. Esto es inevitable en el ser humano. Una parte de uno no le gusta lo limitado. Así es. Entonces ahí está el conflicto. Si la persona está más o menos conforme con algo, bueno, va a tener un tipo de vida. Si una persona decide no traicionar lo que tiene muy adentro, va a necesitar cuestionarse permanentemente todo y pensar de verdad. Y prestar atención, de verdad, también. Me da la sensación de que ya tienes experiencia con estos personajes específicos, ¿no? De jóvenes, quiero pensar, ¿no? Que llegan con angustias o con estas casi manos temblorosas de no saber cuál es lo correcto. Y voy a ponerlo ahora como una especie de panorama ficticio, ¿no? Que no están en el peor de los casos, que tienen una familia, digamos, solvente, que tienen un entorno regular, normal. Voy a usar ese adjetivo muy poco cuidado, ¿no? Normal, una vida normal, pero aún así claro, tienen esas angustias, ¿no? No es como que vas y sacas a alguien de un entorno súper agresivo. ¿A qué crees que sea fundamentalmente esto de las redes, o haya algo todavía que a lo mejor es incluso hasta genético de esas edades? El tema es el siguiente, que vos no estés con el peligro mortal de que algo terrible pueda pasar, no significa que la percepción sea distinta. Totalmente. Si uno se ahoga en un vaso de agua, digamos, tiene un nivel de sufrimiento perceptual muy alto, bueno, definitivamente en su vida le está pasando extremadamente mal. Sí, sí. Y yo he atendido personas que están muy, muy complicadas, o sea, con hijos discapacitados y muy difícil, y la reman y se la aguantan y duermen 4 horas al día y se van adelante. Y después conozco, no sé, una persona que tiene una vida súper acomodada y está en una experiencia fatal porque no se pudo hacer las uñas. Y bueno, sí. A eso me refiero, que el problema está en la mente. Así es. No es para subestimar ninguno de los casos, es simplemente que el problema está en la mente, y si la persona realmente entiende que el problema está en la mente, no es la sociedad y no es nada más que eso, puede hacer un trabajo muy sincero para empezar a tener un poco más de paz, menos ansiedad, menos agitaciones. En general, la persona que tiene muchos recursos, toda su vida, digamos que está en una posición económica buena, siempre tuvo la posibilidad de distraerse. Y esta es la era de las distracciones. Y el que se distrae, pierde. Tiene una salud mental pobre y es normal. Ahora, no digo que, bueno, entonces chicos, ayuno de dopamina, no hay que jugar juego, no es eso, pero hay que definitivamente entender, bueno, dónde están los conflictos. Y de hecho, si alguien así en una situación ficticia viene, una de las primeras cosas que trato de trabajar es, ok, el tengo que, el debería, el está bien, el está mal, lo sacamos, y cuesta. Porque hay culpa, hay un montón de miedos, hay un montón de cosas. Y cuando se empieza a sacar la opinión de mamá y papá, lo que opinan los demás, ¿viste? Empezamos a revisar de verdad, la persona empieza a entender, por esto es que mi mente no se puede callar, porque tengo estas cosas no resueltas y siempre me distraigo cuando entro en eso. Prefiero distraerme. Y es normal. Es muy difícil prestar atención, ¿sí? Es algo que se entrena. Entonces, muy de a poco, se puede hacer que, sin importar digamos, el contenido del problema, se entiende que el problema está en la mente. Te pasa, presento, con esa deconstrucción, le diré, ¿no? Porque ahí es donde dices, no, lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, empiezas como a borrar o a hacer a un lado esos preseteos que ya nos heredaron, y no te complica. En ocasiones debe haber casos, ¿no? No se complica todavía más porque a lo mejor sienten que esa es su identidad y que se quedan en vacíos, ¿no? Porque ahora que dices, ya no eres ni lo que quiere tu papá ni tu mamá, y de repente dicen, entonces, ¿qué soy? ¿No? Se empieza como a poner un poco turbio. En algunos casos, presiento, debe pasar. Sí, sin duda. Porque muchas veces ¿sabes lo que pasa? Es que la culpa es mi mamá. Mi mamá me trató muy mal. ¿Sí? A veces, sí, la madre es un desastre, o tal vez buenísima, quién sabe, ¿sí? Pero el problema es la mamá, el papá, sino la sociedad, que esto, que internet, que bla, que me hicieron bullying. Y sí, hay razones reales por las cuales pudo haber pasado todo tipo de cuestiones. Pero cuando la persona se da cuenta de que, bueno, el problema es el otro, entonces la solución la tiene el otro, entonces puedo quedarme ahí quejándome todo el día, o
puedo intentar llegar a un punto donde yo puedo resolver los problemas. Por lo tanto, el problema lo tengo yo, no soy el problema, sino que lo tengo yo, y todo un proceso de cambio. Para mí lo importante es la paz, ¿sí? La paz mental, el poder encontrar eso y tal vez algún paciente, si tiene mucha suerte, cualquier ser humano alcanza un mínimo nivel de silencio interno. Pero la cuestión de entrar en el presente, donde no hay tanto ruido, donde la persona esté más aliviada y más coherente, es de alguna manera no estar tan enganchada al pasado y no tan enganchada al futuro. Si la persona entonces no está tan enganchada a lo que le pasó en el pasado porque resolvió toda esta cuestión, estos son conflictos emocionales, mentales y qué sé yo, y no está tan obsesionado con irse corriendo a tomar una cerveza porque no se banca más el laburo, si puede encontrar la forma de entender que gran parte del problema tiene que ver con que el problema son los demás y no es que está en la mente, y soy muy reiterativo con esto, porque realmente es importante. Entiendo. Bueno, a medida que eso realmente se interioriza, la persona empieza a darse cuenta que tiene control sobre la situación donde está, que parece incontrolable. Tiene control, y mientras más avanza se da cuenta que casi un 100% de las situaciones tiene realmente control. Lo que pasa es que la manera de desarrollar ese control es bastante antiintuitivo por cómo funciona la mente. Uno no puede controlar, tipo, qué vas a pensar de un momento a otro. ¿Sí? Es casi como aparece, ¿viste? Y así funciona la mente. Lo que pasa es el sufrimiento cuando uno se identifica con la mente, se identifica con los pensamientos. Bueno, el tema de la identidad, ya estamos yendo muy adentro, pero es básicamente esto. La identidad trae sufrimiento. Y el sufrimiento es ahorrable. Puedes, de alguna manera, sacártelo encima. ¿Ok? No es fácil, por lo que habías mencionado. Si el tema de la identidad uno lo va disolviendo, entonces ¿quién soy? Bueno, claro, está ese costo. Es bastante incómodo al principio, pero es bastante liviano también. Es bastante muy liviano. Mientras más uno está en el plano de no engancharse tanto en cierta identidad, de alguna manera más cerca estás de una cierta libertad. Si yo tuviese que proteger una imagen todo el tiempo, todo el día, hacer una tortura. Esto es muy evidente, por ejemplo, en el mundo empresarial, ¿sí? Si vos te pones una empresa, ponemos una empresa, le llamamos la empresa, la empresa Jorge, le vamos a poner la empresa Jorge. No, la empresa Jorge está ahí. ¿Y qué pasa? Al principio es divertido, estás construyendo bloques, que esto va a hacer esto, pum, pum, pam, ponele que somos exitosos, ¿no? La empresa Jorge, qué sé yo. Después está la expectativa, ¿qué opinarán los demás? Las familias que tengo que pagarles el cheque, porque después están los tipos que trabajan y eso. Entonces empieza a crearse como un montón de miedo, un montón de cosas. Y la identidad de yo tengo que hacer tal y cual cuestión y bla, 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 y un montón de expectativas de tengo que y deberías, ¿sí? Que te va a llevar un camino. Ahora, bien, retomando lo que es alto rendimiento, ¿no sería mejor para la persona, en vez de tener una armadura gigante y para desplazarse, poder realmente ser creativo y poder ser vulnerable y poder moverse y ser ágil? Puede hacer otro tipo de acrobacias que con la armadura no puede. Por supuesto, estamos como apuntando a alto, pero que quede claro, en mi opinión, ¿sí? El verdadero fracaso sería apuntar muy bajo y ser exitoso. Eso es fracaso para mí. La haces tan segura que en vez de hacer algo te quedas en tu casa. Ese es el problema. Y ya no pierdes, ¿no? Dices, mejor no apuesto y me quedo aquí en la casa y aseguro mi triunfo, ¿no? Un triunfo igual súper pequeñito. Eso se me hizo fácil de asociar a una idea que, perdón si a lo mejor me subo un poco a los clichés, ¿no? Pero esto de entre la meditación y la psicología, porque a mí me resuena bastante lo de la meditación en este concepto del autocontrol, de la introspección, del arrojo a no engancharse con lo de afuera. ¿Cómo encuentras tú ese maridaje? Porque, y te digo, no puede ser un cliché totalmente mío que me llevo la culpa si es así, pero que Oriente tiene más de eso que lo que Occidente, con sus cuestiones psicológicas y científicas avanzadas, que vamos a decir, son a veces difíciles de compactar, ¿no? Bueno, es interesante lo que traes, porque yo soy cognitivo-conductual en mi forma de trabajo. Hay muchas como ramas de psicoterapia, hay psicoanalistas, hay existenciales. Sí. Si uno analiza los papers y empieza a estudiar cómo viene la movida de la neurociencia, se utiliza mucho mindfulness. Mindfulness en psicología cognitiva de tercera ola sería, bueno, presta atención al presente, básicamente. Lo que pasa es que eso te sirve para estar un poquito más tranquilo, y hay muchos talleres de mindfulness y me parece un acercamiento muy interesante. Pero si vos vas al núcleo de la meditación, si vos tenés ese bicho, o sea, yo practico desde los 15 años, ¿sí? Estoy muy obsesionado, te queda corto, te queda un poco superficial, de hecho. Sí. Ayuda para lo básico, pero es el ABC. Después, si realmente querés entenderte y entender de verdad lo que está pasando y tal vez profundizar en una experiencia diferente, la fusión de meditación y psicología te queda corto.
porque es muy buen ansiolítico, es muy bueno tal vez para la depresión y eso, y me parece fantástico, pero para mí es como, sí, es como el punto de entrada. Y bueno, después cada uno va conociéndose y va entendiendo qué va con uno y qué no. Tanto, sí. Yo lo que trato de hacer de una forma como muy práctica es tal vez inducir al paciente a que entienda de verdad, por ejemplo, ataque de pánico, ansiedad, cómo lo fisiológico y cómo el miedo están totalmente involucrados. Entonces el simple hecho de prestar atención al corazón cuando va a estar por estallar, que creen que se van a estallar y que se van a morir, es como, bueno, ¿cuántas veces te moriste? Ninguna, bueno, fantástico. Intenta prestar atención al corazón. Fijémonos qué pasa, ¿sí? Y empieza a drenar la emoción, o sea, aprender a prestar atención. Creo que, o sea, la clave de todo en realidad es qué tanto uno puede desarrollar esa capacidad de prestar atención, especialmente a lo interno. Del consumo permanente de información, que estamos en la época de la información de sobra, es el desarrollo de la posibilidad de filtrar esa información, de tener cierto criterio, de poder estar dentro de todo coherente en términos de si hay algún conflicto o algo que decís, che, esto no va. Bueno, estar atento a eso. Como hay que estar a muchísimas otras cosas que se prestan a nuestro entorno. Y Javi, regresando con lo que tiene que ver con el individuo y la colectividad, el otro día me ponía a pensar no solamente de eso, sino de otras cosas. Uno cuando va al cine ve al héroe, que es buen tipo, o sea, me refiero a que es una buena persona, que ve por los demás, y uno sale de la sala y se siente identificado con ese tipo de posturas. Cuando alguien, porque yo tengo mucha relación con jóvenes, ¿no? Doy clase en la universidad, entonces de repente pues, puede llegar alguien con un discurso y decir, oye, confía más en ti, inténtalo, no te derrotes, y lo entienden, y pareciera que lo entienden, y puede ser que hasta 100% entendido, pero luego vuelven como, dicen, sí, claro, ya lo entendí, y al rato vuelven como a recaer. Quiere decir, o quiero pensar que hay una parte muy importante de la voluntad, ¿no? ¿Será un poco por ahí, o qué aconsejas tú como para cuando ya tienen el mensaje asimilado y que dicen, claro, ahora sí voy a dejar de estar todo el día en TikTok, claro, ahora sí voy a tratar de hacer la tarea en el momento adecuado, y de repente no se les da? ¿Qué crees que tiene que ver ahí para poder avanzar? Hay 3 cosas que me gustaría diferenciar. Sí. Motivación, autoestima y confianza. 3 cosas diferentes. Muy interesante lo que decís. Es constantemente trabajo el tema de la procrastinación, a veces en estudiantes que abandonan la carrera o les falta un rato para terminarla y la dejaron ahí la tesis y he acompañado chicos que se han recibido de arquitectos, de ingenieros, programadores, etc. Y lo que noto es que hay una gran falta de organización y entendimiento de cómo se llega hacia el lugar. Si uno está andando en esquí, yo no sé andar en esquí, pero aparentemente lo que se les dice cuando vos ves a gente que va en esquí y se mete en un bosque, decís, ¿qué pasa acá? Bueno, el consejo que se les da es seguir el camino. Si vos pensás en el árbol, te das con el árbol, ¿sí? Si vos pensás en el camino, seguís el camino y vas. Esto más que nada, más que el seguir el camino del otro, que lo contrario de lo que generalmente estamos hablando, es más el prestar atención. Prestar atención. Eso es todo. Donde prestas atención diferencia un montón de cuestiones. Eso en primer lugar. Ahora, lo que es el autoestima es ruido, en mi opinión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno estudia la parte más dura de la psicología, estudios de personalidad, bueno, se utiliza estadística inferencial y se hacen diferentes como... Se definen las variables y se empieza a entender la personalidad de una forma más cuantitativa. Ejemplo, según el Big Five, una persona que es particularmente amable, que es, está todo bien, sí, no hay problema, no te preocupes, es muy así, toda bonita, generalmente tiende a ser más rencorosa. Es algo como que no todo el mundo lo ve. Entonces, cuando yo tengo un paciente muy amable, digo, bueno, ten cuidado. Y generalmente se nota, ¿viste? Como que, voy a hacer, bueno, el panadero está enojado. Bueno, voy a decirle feliz día todos los días y voy a comprarle el pancito. Voy a decir, hola, feliz día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bonito. Y el día el panadero te va a decir, qué bueno, sí, gracias. Pero un día va a estar enojado, tal vez no te da bolilla, es como perdió su equipo favorito y dice, sí, voy a tener el pan, ¿viste? Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a sentir como, encima que yo soy amable y trato de ser una persona sonriente, me trata así. Bueno, ahí empieza el rencor, ¿sí? Totalmente. Personalidad. Bueno, lo que iba con este ejemplo es, dentro de lo que son los parámetros de personalidad está la extraversión y está el neuroticismo. Si haces una diferencia entre los dos, tenés el autoestima. Eso en cristiano, vamos a hacer más fácil, es emoción positiva menos emoción negativa. Si un día comiste algo que te cayó mal, vos te vas a sentir mal. Eso es todo. O sea, el autoestima es ridículo. O sea, no puedes pretender que vos vayas a rendir un examen y hagas un montón de cosas si depende del autoestima, porque el autoestima va a ser así, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Y es algo completamente azaroso que hay formas de estabilizarlo un poco más, con pequeños consejos, tomar sol, levantarse a horarios más o menos decentes, etc.
Pero hay que empezar a diferenciar esta autoestima, no buscarlo constantemente, porque es una tarea imposible, la proeza de sentirte bien todo el tiempo, todo el día, porque, bueno, como decimos, es una diferencia que escala con un montón de factores, pero sí se puede hacer algo con respecto a la confianza, ¿sí? Uh-huh. Y la confianza se trabaja con experiencia. Y para poder entrar en experiencia uno tiene que estar dispuesto a equivocarse. Y el fracaso definitivo sería no intentarlo nunca, por ejemplo, el estudiar. Sin embargo, que no te vaya bien un examen o que algo no esté como vos querés que te salga al principio, porque es imposible ser perfecto todo el tiempo, todos los días, es entender que esas pequeñas equivocaciones son retroalimentación. Y necesitas mucha retroalimentación para ser bueno. Uh-huh. Es necesario permitirse equivocarse para ganar la experiencia, y cuando tenés experiencia puedes confiar en vos mismo. Por la primera vez que das una exposición oral, y puede dar mucho miedo, pero la vez 10, la vez 50, la vez 100, probablemente sea distinto, porque tenés experiencia. Entonces es necesario equivocarse para avanzar. Incluso cuando uno lo ve en una psicología más extraña respecto a esto, que es la Jungiana, ¿sí? Que se habla del inconsciente colectivo y demás. Se trata de establecer como parámetros más allá en diferentes culturas, ¿no? Porque siempre el sí es así y el no es así. Bueno, cositas así y otras cosas un poco más extrañas, ¿sí? Porque siempre hay un gran padre, una madre protectora, etc. Lo que es el tarot, por ejemplo, la arcana número 1, no sé si es... No, es la 0, creo. O la primera de todas, ¿sí? Es el tonto. Uh-huh. Porque necesariamente para el viaje del héroe, ¿sí? Se tiene que ser medio un tonto, porque de otra manera no te arriesgás. O sea, no puedes empezar siendo un sabio. Necesitas equivocarte. Necesitas tener como mínimo coraje de avanzar e intentar a ver qué pasa. Cuando uno está paralizado, ahí está el problema. Cuando uno no quiere salir. Y bueno, también mencioné algo de la motivación. La motivación no puede escalar o no puede iniciar necesariamente con emociones, porque no es confiable. Y por otro lado mencionaste la voluntad. Y la voluntad, el problema es que la voluntad es que es finita. Ese es el gran problema. Hay gente que tiene más voluntad, otros menos, ¿viste? Y se puede entrenar, pero lo que pasa es que es finita. Por eso explica por qué las elecciones no funcionan tan bien en el recurso de la voluntad y otras cuestiones. Es como, sirve, pero hay que saber muy bien cómo utilizar la voluntad. Porque si no, después tenés a la persona que se mata para estudiar, aprueba, pero está 3 semanas de vacaciones ahí tirada, que falta trabajo, que es un desastre, ¿viste? Hay que ser muy, muy cauteloso con el uso excesivo de la voluntad. En general, lo que sirve es armar un sistema, un contexto tal donde sea fácil estudiar, donde sea fácil como arriesgarte, donde sea un poco más fácil salir de la comodidad. Entonces, el uso de la voluntad es discrecional y es más simple la posibilidad de ese deseo, ese anhelo de ver ese Spider-Man y querés algo de esas proezas heroicas, querés incorporarlas a tu vida, es más probable que entiendas que puedes incorporar de eso en vez de hacer una locura. En la actualidad también se vende mucho, no digo que sea, inclusive hasta estoy cediéndole un poco el carácter de la duda, no digo que sea malicioso, pero nos venden mucho, justo lo mencionabas, el camino del héroe. Entonces uno que ve la historia siempre ve el héroe triunfante, ¿no? O sea, el héroe que se arriesgó y triunfó, pero yo creo que una película no funcionaría si al final el héroe no la gana después de todo el sacrificio, todo el avance, y habrá veces que no la ganará, como habrá veces nosotros también que haremos grandes esfuerzos y arrojos donde no la vamos a ganar, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es importante como hacerse autoconsciente de la observación, como bien lo decías, conocerse en el fracaso. Yo creo que también es una parte que a lo mejor te toca con gente que llega ahí bastante dolida del alma, ¿no? Esa falta de relación con su propio fracaso. Sí, estoy tratando de recordar una frase. Hay uno de mis escritores favoritos es Jorge Luis Borges, argentino. Decía algo así como que la escandalosa victoria le falta una dignidad que la derrota tiene. Una cosa así, decía, con mejores palabras, ¿sí? Y para mí es algo así. O sea, la verdad, si es todo victorias, algo no va. Y si es todo derrotas, tampoco está tan bueno. Pero a fin de cuentas, el problema no es lo mismo pensar que tenés que derrotar a un dragón afuera que entender que en realidad la hidra, los dragones y el monstruo están adentro tuyo. O sea, a eso me refiero, que el problema es mental. Porque la definición de éxito y las montañas que uno va queriendo subir en la vida son X, y de hecho hay formas de trabajar eso. Sí, ahora voy a mencionar una. Pero el problema en definitiva tiene que ver con la mente, tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con los propios miedos, tiene que ver con el hombre del espejo. Cuando vos te levantás un domingo, te mirás al espejo y decís, ok, ¿puedo confiar en mí mismo o no? O me miento todo el tiempo. Es otra cosa. Respecto a la cuestión de los objetivos, si hay algo muy dolido y muy complicado, lo que trato de ir es a esa sensación de desesperación de realmente querer resolver las cosas,
porque la sinceridad es lo más importante. O sea, sin eso no se puede hacer nada. Si la persona sinceramente quiere cambiar. Y se empieza por muy poco. Se me hace una montaña gigante, bueno, está bien, terminar la carrera universitaria. Sí, porque a veces vienen chicos que abandonaron, como he mencionado. Bueno, hacer la cama todos los días. Empecemos por algo simple. Así es. Te puedo asegurar que muchos fracasan en esto, Te puedo asegurar. Hice esto y no. Y preguntas otra pregunta. ¿Y cuándo te lavas los dientes? Tengo alumnos universitarios que dicen, no, ¿sabes qué? Siempre que lo mencionas, me lavé los dientes 2 veces en la semana. Y decir, cuestiones de higiene. Y decir, wow, ¿qué pasa acá? Y hay que arrancar por lo básico. Hacete para allá. Sí. Primero hay que arrancar por lo básico. Porque ¿cómo vas a hacer una carrera si no puedes tener ni el cuarto limpio? O sea, empecemos por lo básico. Y parece tonto, pero empiezan. Y en algún momento, incluso gente que tiene empresas, o sea, que les cuesta esto, y me confiesan en general que cuando hay un ejercicio muy simple es, bueno, en la semana, bueno, más o menos tener la cama, bueno, tratar de ordenar un cajón, lo postergan. Pero el momento que ordenan el cajón, no sé por qué. Andás a ver, empiezan a ordenar los cajones, empiezan a arreglar su vida de verdad. Empiezan a aparecer otras cosas como, sí, ¿sabes qué? Empecé a reflexionar, vi algo, un recuerdo, empecé a tener verdaderamente ordenadas las cosas por dentro y por fuera. Porque lo que es la habitación parece algo muy simple, pero tu habitación está en el mundo, o sea, estás ordenando una parte del mundo, estás ordenando algo que te corresponde. Si vivís en un lugar civilizado, que es donde dormís, donde empezás el día, donde terminás el día, algo empieza a afectar, donde tu atención empieza a prestar atención a lo que vos podés controlar. Y te acostumbras a actuar en vez de sobrepensar las cosas. Tiene un efecto dominó bastante extraño y termina viendo los resultados. O sea, entonces la persona, si empieza a tener este orden, bueno, de repente hacer ejercicio es más probable, comer más una vez es más probable, tomar un poco de sol es más probable, que es muy importante. En algún momento, si tienen ansiedad social y todo eso, empiezan a trabajar esto. Yo tengo pacientes, no sé, que no podían ir a la facultad porque con la cuarentena, de repente, fobia a los perros, ¿sí? Incremento. Entonces hay perros en la calle, no podían salir. Bueno, y lentamente empiezan a ganarle al miedo al perro. Tal vez acaricia al perro en algún momento. O sea, se van ganando pequeños miedos y pequeños problemas. Pero la dificultad tiene que ser lo más baja que puedas. Tiene que ser algo que realmente se pueda hacer. No algo que demande un sacrificio eterno y que termines quemado. Entonces, cuando empiezan con las pequeñas cosas, y es algo como lineal, despacito, y empiezan a darse cuenta que, el día fue terrible, mi papá me gritó de vuelta, que yo en la cama, está todo ordenado, bueno, sí, bueno, salieron algunas cosas mal, pero algunas cosas están bien. Eso que está bien y la capacidad de organizarse, a largo plazo, es la idea de tener un calendario, de tener una agenda, de saber, bueno, más o menos me levanto a esta hora, o me duermo a tal hora, o la cantidad de horas de sueño, qué sé yo. La vida empieza a organizarse desde un lugar donde hay claridad mental, donde sabes por qué haces tal cosa o por qué no tal, donde hay cada vez más entendimiento. Y eso es una espiral que es virtuoso, te lleva a otro lugar, en vez del desconocimiento de, qué terrible, porque vivo en Latinoamérica y no, qué sé yo. ¿Sí? Es algo así. Y encerrados en la posibilidad de eso que no se es, ¿no? Entonces tratar de, con lo que se es, poder hacer algo, y yo me identifico mucho con eso. Yo siempre he tenido presente de que tendiendo la cama, ¿no? Es como la primera tarea que haces bien en el día, puede ser motivacional para que el resto tengas, como lo comentabas, es la parte más íntima y el control del espacio más propio de uno, ¿no? Que es el cuarto. Y pasando otra cosa, y te voy a tirar otra carta de Borges. Yo recuerdo una frase que también, como vos, no voy a acordar totalmente de las palabras, pero la idea era principalmente que el hombre es feliz, o la persona o el ser humano es feliz en el momento que sabe quién es, ¿no? Entonces también uno creo que tiene que ir también dándose cuenta que ese que uno es va a cambiar, porque también suele suceder que uno descubre ciertas cosas en sí mismo y dice, hoy caminé mucho, hoy a los 18 descubrí tal cosa, vamos a poner un panorama ideal y ya sé quién soy. Y luego a los 25 puedo pensar otra cosa y también está bien, ¿no? No te pasa a acercarte o tener ese tipo de contactos con gente que no admite que él mismo está cambiando o ella misma está cambiando. Sí, y es fácil, bueno, es increíble porque hay pacientes, especialmente los que tienen depresiones, que no se dan cuenta de los logros que tienen. Y es como que hay que recalcarles todo el tiempo. ¿Te acuerdas cuando no tenías trabajo, que estabas estudiando cualquier cosa y ahora terminaste esto y estás trabajando y ahora llorás por problemas de trabajo, no porque no tenés trabajo? Y es como un recordatorio permanente por el sesgo negativo que tienen de la vida. Y esto es inevitable. Uno ve 5 años atrás y piensa totalmente diferente a cómo hoy piensa, y es así. Entonces un recordatorio permanente es con uno mismo, bueno, que el cambio es inevitable y que es muy difícil predecir el futuro, predecir dónde o cómo vas a pensar en el futuro. Mencionaste algo muy interesante que tiene que ver con la felicidad. Yo cuando hablamos de felicidad, yo trato de ser muy, muy preciso con que el tema de felicidad lo abordo más desde el lugar de la paz mental. Porque felicidad es como hablar del amor. Ya tendremos que definir todo
para ponernos de acuerdo, porque todas las personas piensan algo diferente, ¿sí? Es una realidad, es muy complicado definirlo. Entonces, creo que la frase esta de Borges de que hay como cierto júbilo en entenderse uno mismo, y tal vez es proporcional mientras más te entendés mejor, estoy absolutamente de acuerdo respecto a eso, porque a veces es como, parece reduccionista, a veces es más un darte cuenta de quién no sos, Total. como un proceso como de ir viendo qué no va. Definirte ¿Qué por no lo es? que no eres. Popper, sí. Claro, vas por ahí. O sea, ¿qué es lo que claramente esto no soy yo? Y esto tampoco. Y vas descartando, te digo, esto no soy. Exacto, Esto no soy, y vas exacto. Lo que pasa es que este tipo de cosas demandan demasiado coraje, porque el tema de identificarse y decir, bueno, yo soy esta persona o estoy en este rol, da una cierta comodidad y cierta seguridad, pero la seguridad es, qué sé yo, o sea, a lo largo de la vida uno se da cuenta de si la seguridad existe o no respecto de estas cuestiones, y las preguntas más profundas te dan como cierta incertidumbre. Lo que pasa es que si uno va una y otra vez y realmente examina y explora constantemente, llega a lugares donde no puedes mentirte. Llega a lugares donde el conflicto es enorme si uno se miente. Por lo que en la investigación de la verdad, digamos, bueno, vos periodista, o sea, estamos de alguna manera investigando la verdad. El proceso de investigar la verdad no necesariamente es simple. Y como habíamos mencionado antes, tal vez nadie lo puede enseñar. Pero en general, cuando vos investigás un problema, bueno, vamos a ver un ejemplo más simple. El problema de matemática, estamos dando un examen. La cabeza va a mil. Uno está haciendo no llego, faltan 2 minutos, bla. Encontrás una resolución. O tal vez la entregás en blanco, estás tranquilo, o decís, ok, es este valor, listo. Ya está, la cabeza está en otra cosa. Está pensando, estás aliviado. Y con respecto a los problemas más profundos, tiene mucho que ver con eso. Entonces, bueno, supongo que el júbilo / paz va por ese lado. El mayor entendimiento hace que si realmente entendés lo que está pasando, no vas a tener expectativas falsas, no vas a andar con ignorancia, por lo tanto no vas a sufrir. Comúnmente yo suelo asociarme a tratar de descubrir cosas siempre corriendo por los extremos, ¿no? Primero un extremo y luego el otro extremo. Entonces ahorita que decíamos esto de aceptarse, que uno es cambio, aceptar que uno hoy te puede gustar el helado de fresa y mañana de vainilla y no pasa nada, ¿no? O sea, pero saber que eso es parte de un autodescubrimiento y una solidificación de su integridad emocional, si le queremos decir así. Pero me voy a ir al otro lado, por eso hice primero la acotación de que me gusta jugar en los extremos. ¿Cómo no tampoco caer, y que esto sí me parece muy moderno, muy de la época postmoderna, que es todos los días soy algo diferente, ¿no? Y hoy me he visto de este color y mañana de otro, y mañana me gusta una canción y mañana otra, que está bien que te gusten todas ellas, pero pareciera como que están tirando balazos en lo oscuro, ¿no? Como que solamente están viendo a ver en dónde cae la ficha sin ningún tipo de brújula, ¿no? Pasa, y yo creo que también lo notas con las personas en la actualidad, sobre todo con los jóvenes. Claro, bueno, si veo semejante nivel de una cuestión no definida y complicada, el punto sería, bueno, el problema aparece cuando la persona admite que tiene un problema o hay algo disfuncional. Y creo que va más por ese lado. En mi opinión, en mi forma de ver las cosas, toda creencia limita, inevitablemente. En mi forma de ver las cosas, ¿sí? Simplemente eso, es eso. Y mientras más uno está realmente viendo, digamos, tratando de acercarse a eso y cuestionarse todas las creencias que tiene, más realmente está pensando. Si la creencia la leíste porque admirás a alguien, entonces seguís su filosofía de vida, qué sé yo, bueno, está bueno, es un buen ABC. Pero llegar a algo cada vez más real es complicado. Realmente es más complicado. Uh-huh. No es lo mismo tratar de seguir todas las tendencias de todo el mundo y ser como un collage de la sociedad, a intentar de verdad tratar de, con mucha quietud y digamos, sinceridad, ver qué está pasando dentro de uno. Y si uno tiene algún tipo de conflicto o algún tipo de cuestión o necesita ser como otros, o bueno, ahí está el tema. Uno puede ser un colibrí, hacer, por ejemplo, ir picoteando por ahí un poquito de todo y puedes hacerte cinturón verde de 10 artes marciales distintas, ¿sí? Bueno, tiene un costo eso. Distinto a hacer tercer dan de, qué sé yo, aikido. Bueno, para mí lo fundamental es que la persona cada vez se acerque más a entender qué pasa si hace tal cuestión o si tiene cierta perspectiva de vida. Estoy más a favor de
del entendimiento real y que la persona experimente en su vida en vez de comerse la historia de otros. También hay que tener, pienso, nada más un poco de prudencia, ¿no? Voy a usar esa palabra bueno, no seas uno diferente cada día, porque entonces pareciera como que no vas a encontrar nada que interconecte esas diferentes intersecciones de tus ánimos, de tu búsqueda, ¿no? Porque también lo noto, te repito, con esta actualidad donde a veces eres de un movimiento, a veces eres de otro, a veces eres receptivo, a veces no, y genera una cierta inestabilidad que se nota mucho. Pero bueno, ya como para ir redondeando, Javi, yo la verdad agradezco mucho tu tiempo. Ojalá y tengamos otro encuentro porque yo tengo muchas dudas y vos sos más conocedor de esos temas y parece que medio nos vamos entendiendo con estas cosillas que nos pasan en la cabeza. Pero para pasar a un área que tiene que ver con lo actual, y no creo en las recetas y no quiero que me des una receta, pero debe de haber algunos 2 o 3 puntos que nos puedan servir para los jóvenes que nos escuchan. ¿Qué pasa o qué pueden hacer como hábitos para que no se los coma ese justificado y voraz forma de que los consume el internet hoy, ¿no? Porque como bien decías, es que bueno, ya quería empezar, pero vi 200 TikToks y ya se me hizo las 12 de la noche, o ya estaba listo para hacer la tarea y estaba en WhatsApp y no me di cuenta que ya era de madrugada. ¿Hay algunos pequeños hábitos que crees que puedan ser un buen inicio? Es interesante porque para que una persona le gane a esto, pero está bastante desesperado. Sí, ¿no? Está bastante desesperado. Y lo que generalmente veo es que llegas a un punto donde decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Yo, por ejemplo, no sé, antes tenía 3 monitores y un montón de cosas. Ahora tengo uno. Estoy como en una situación donde en mi propia experiencia fui reduciendo como la posibilidad de hacer multitasking. Para estar más presente porque me da más concentración, o sea, está más asociado a mis valores actuales. Hubo un momento que yo juego bastante videojuegos, entonces jugaba mucho más, y estaba haciendo como 4 cosas a la vez. Digo, ¿qué estoy haciendo? Y yo sé las consecuencias que tiene esto, de estudiar neurociencia y otras cosas, y estudiarme mismo, como que después no estoy tan atento, después no estoy tan ágil, después estoy en una sintonía que no tiene nada que ver con el descubrir de verdad qué es lo que me pasa, ¿sí? Para eso necesito mucha atención. Entonces, como para mí es importante hacer como trabajos más bien profundos, por ejemplo, escribir, hacer este tipo de conversaciones, atender pacientes, entonces ahí, solamente ahí, cuando tenés una muy buena razón, empezás a alejarte del uso compulsivo de esto. Lo primero que sirve es tener un registro de qué estás haciendo. ¿Cuántas horas te dedicas a TikTok, Instagram, bla, 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 bla? Después ir pensando muy de a poco, bueno, ¿qué puedo hacer? Tal vez la primera hora del día, no usar esto. Puedes usar la alarma quizás, pero tratar de no ver los mensajes. Esto está muy estudiado. La primera hora del día es recomendable no, porque te pone en estado reactivo. Porque vos respondés cosas o ves cosas y estás todo el tiempo reactivo en vez de empezar vos y arrancar el día. Son pequeños tips, ¿sí? Entonces el uso es más discrecional. No es el hecho de simplemente agarrar un martillo, romperlo y comprarte un iPhone viejo, porque a algunos les sirve, qué sé yo, pero lo que veo consistentemente es como la funcionalidad. O sea, ¿esto me está aportando a mi vida o me está desordenando? Y genera la transición, una vez que ya tuvimos esta charla, es, ok, voy a sacar al perro. Cuando saco al perro, esto lo dejo en modo avión o directamente lo dejo en mi casa. Entonces estoy 15 minutos tal vez escuchando música y simplemente sacando al perro. O 5 minutos o 10. Pequeños como espacios donde uno pueda alejarse un poco de eso. Y en esos espacios donde te das cuenta que tal vez no necesitas todo el día, todo el tiempo el uso de redes sociales o quién sabe qué, uno puede empezar a tejer todo un proceso de, ok, realmente necesito el TikTok, realmente necesito Instagram. ¿Qué pasa si cada vez que estoy angustiado recurro a un video? ¿Qué sucede si tengo que hacer una tarea de geografía, pero prefiero ver videos de gatitos? Constantemente vas a ver videos de gatitos y eso te lleva a una espiral. Entonces, si la persona más o menos se da cuenta, estoy procrastinando todo, no terminé el segundo, tengo 25 años, o sea, ¿qué está pasando con mi vida? Si uno llega a esas conclusiones, entonces uno puede como tener esta pregunta de, ¿esto me está ordenando o me está desordenando? ¿Cómo aplico la tecnología para que me ayude al orden de tener la vida que yo quiero en vez de sacrificar la vida que yo deseo tener? ¿Cómo hago para que me potencie en vez de desordenarme? Esa es la pregunta. Sí. Hiciste una metáfora que la tengo siempre presente, que dices, ¿qué está pasando con mi vida?
y ya tengo 25 años, o sea, eso se lo puedo entender a un chavito de 14, 15, una chica de 18, que estás joven, pero el problema, y yo lo pienso para la gente que conozco y estimo, que veo que un poco están metidos ahí, que lo digan y lo descubran cuando ya tienes 30 años, ¿no? Cuando dices, ¿qué hice con mi vida? Y ya estoy como muy avanzado, que al final, bueno, todo el tiempo uno puede comenzar, ¿no? Pero sí darte cuenta que hay límites y límites. Y bueno, Javi, ya casi para irnos y para ponernos bien pop, porque veo que tienes figuras atrás, veo que hablaste de que eres un chico nerd. Tíranos tres, porque yo también lo soy, ¿eh? Yo también lo soy bastante nerd, aquí no se ve, pero tengo un par de libros llenos de historietas y manga y tengo un montón de DVDs. Entonces, para acabar bien pop, tíranos 3 recomendaciones de lo que tú quieras, de serie o de libro o de manga o de anime, que como para los que están viendo esto terminemos en esa parte comercial o de entretenimiento o de gusto, porque incluso hay uno encuentra joyas. Ok, hay cosas muy conocidas por todos lados, así que voy a tener recomendaciones medias. Voy a recomendar un manga y voy a recomendar 3 animes. Sí. Usted dice. Anime para relajarse. Yo cuando era estudiante me ayudó mucho a estar muy, muy bien y tenía la fantasía de que gente con depresión lo veía y iba a curarse. Obviamente no, pero pareció muy interesante. Se llama Aria. Aria. Sí, es sobre unas gondoleras que en vez de estar en Venecia están en Marte. Es medio raro. Después, yo realmente lo recomiendo. Anime que me hizo pensar muchas cosas, cuestión de política y demás. Legend of the Galactic Heroes. Es un anime bastante la clásica, viejo. ¿no? Sí, es muy buena. A mi criterio es de lo mejor que vi. Okay. Empieza lento, a mí me encanta. Gustos, no hay por qué estar de acuerdo conmigo. Claro. Y tercero, One Piece, sí. Pero porque parece superficial, parece infantil, ¿sí? Pero no lo es. Depende de cómo lo quieras ver. Puede ser extremadamente profundo y el autor me parece increíble. Y un manga que me gusta mucho recomendar es Spirit Circle. Se escribe, es así, círculo espiritual. No es muy conocido, es de Mizukami Satoshi. Toda su obra me parece muy, muy conmovedora y a mí me gusta. Así que nada, si les interesa, fantástico. Si me dejan decir una cosa, aunque gustes, es espacio tuyo. Sí, si alguno me quiere ubicar, bueno, claramente puede ubicarme en los Twitch, ahí de la noche de Argentina. Pueden seguir Manijavi en Twitch o en mi YouTube, que es Manijavi, o bueno, en el Instagram, supongo que nos vamos a encontrar por alguno de esos medios. Y quiero decir que la verdad estoy muy agradecido de tener acá a Paco. Me sentí muy bien pudiendo realmente expresar lo que simplemente aparece de una forma muy espontánea. Así que muchas gracias por el espacio, Paco. No, gracias a ti y me ganaste también. No te iba a preguntar dónde te buscaban, pero ya lo acaba de decir el buen tocayo Javi, que para eso es. A mí me gusta que la gente también se encuentre con estas personas que yo en lo personal considero interesantes y lo digo de manera totalmente legítima. Por eso pudimos concretar esta cita, Javi. Y ojalá y tengamos otra más en el futuro, porque siento que podemos seguir desarrollando cosas interesantes. Y de nuevo agradecer tu tiempo, que te busquen por las diferentes redes y gracias por las recomendaciones. Vamos a colocar aquí en postproducción, estaré poniendo ahí imágenes o a lo mejor las portadas de las historietas de las que recomendó, entre ellas la que yo identifico de One Piece, que no se ha acabado, no sé cómo es que, no sé, es como que todavía sigas clavado ahí. Yo empecé en su momento, pero como yo ya soy un anciano y a veces me falta un poco de tiempo, pero está bastante larga, ¿no? Sí, es muy larga, pero lo vale. Una cosa es pensar en una historia como que es larga y que es un chicle, y otra cosa es pensarla como en una épica moderna, como sería El Señor de los Anillos, donde tiene una razón por la cual aumenta tanto la longitud, o es distinta, pero si consideras la genialidad del autor, da para hablar mucho, pero bueno, no importa, sale del lado nerd y es eterno, la charla es eterna. Eso también se agradece mucho, Javi, de verdad, como siempre seguimos en contacto, te agradezco tu tiempo y estaremos de nuevo por acá. Dale, por supuesto, contentísimo. Yo soy Paco Insunza y él es Manny Javi, lo pueden encontrar en sus redes como lo comentó. Este fue un episodio más de Gente Común. Adiós, chao.